Bendición en este día por nuestro Dios Todopoderoso. Estamos el día de hoy, aquí ya domingo 7 de febrero, amados hermanos, ya en el segundo mes de este año 2021, ¿no, amados hermanos? Creo que para muchos podemos decir que es un año muy distinto, muy diferente a comparación del 2020, ¿no? En realidad, amados hermanos, continuamos con algunos aspectos quizás preocupantes, sí, como esto de la pandemia, pero también son los tiempos donde nuestra fe también se ha fortalecido cada día más en el Señor, ¿no? Tiempos en los cuales nuestra mirada se ha vuelto al Señor. Son tiempos también, ayer escuchábamos justamente un mensaje de parte de uno de los directivos nacionales, el pastor Gilbert Faust, que también nos decía eso, ¿no? Que son tiempos donde va a marcar justamente nuestra fe. Tiempos donde nosotros vamos a marcar también el corazón de la congregación, de las personas que nos rodean. En este caso usted como creyente del Señor. Son tiempos en los cuales de repente la familia que no conoce al Señor en casa va a poner la mirada en usted. Va a poner la mirada en cuál es tu reacción frente a estos tiempos. Sin duda, somos seres humanos, podemos de repente, de alguna forma, el poder reaccionar de una forma de repente emocional o sentimental, ¿no? Por las mismas cosas que nos rodean. Pero, amados hermanos, inmediatamente tenemos que tomar aliento en aquel que dice que va a estar con nosotros, así sea en valle de sombra de muerte, que es nuestro Dios. Él está en todo momento con nosotros, alentándonos a poder cada día continuar, alentándonos a cada día a no perder la esperanza. Entonces, amados hermanos, con esto quiero el día de hoy poder empezar esta exposición de la palabra, y a todos los que ya irán añadiéndose en el transcurso también de esta transmisión, sean bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, sin más, vamos a orar en esta mañana y vamos a pedir la dirección del Todopoderoso. Dios bendiga la vida de mi amigo Pedro, sí, que ya está en esta mañana aquí, a nuestro hermano Freddy y a todos los que van a ir añadiéndose durante el transcurso de esta transmisión. Oramos al Señor y decimos: Señor, gracias por el tiempo que nos permites poder, Señor, conocer de tu palabra. Tiempo, Señor, en la cual nos permites también el poder, Señor, relacionarme con mis demás hermanos. Aunque quizá físicamente no podemos estar, Señor, pero todos somos, Señor, siempre en un mismo espíritu. Y más que nunca en este tiempo, Señor, eres tú, Señor, quien ha llenado en nuestros corazones de ese amor fraternal. Señor, tú eres quien sabe, Señor, nuestras preocupaciones que no solamente van más allá, Señor, de una idea o un pensamiento, sino también, Señor, nuestras oraciones que elevamos diariamente, Señor, por toda tu iglesia, Señor, y también por aquellos que están lejos, por aquellos también que no te conocen, Señor, porque, amado Dios, tú nos mandas a orar, Señor, por todas las personas. Ese, Señor, amado Dios, creo que es el sello, Señor, que tú, Señor, amado Padre, has puesto sobre tu iglesia. Una característica tan importante, Señor, que es el que podamos mostrar, Señor, nuestro amor, nuestra misericordia, Señor. Que podamos, amado Dios, Señor, también expandir y extender, Señor, tu evangelio a pesar del tiempo que vivimos. Sin duda, Señor, con muchas limitaciones. Sin duda, Señor, con muchas dificultades. Pero nada podemos poner de excusa para dejar de hablar de ti. No podemos poner nada de excusa para poder, Señor, entrar en un estado de reposo o de adormecimiento. Son los tiempos donde más, Señor, tenemos que anunciar tu palabra. Sea, Señor, de repente en el trabajo, sea, Señor, en el centro de estudio, sea, Señor, en cualquier lugar donde nos encontremos. Siempre habrá necesidad, siempre habrá personas que esperan, Señor, oír una palabra de consuelo, una palabra de ánimo, una palabra que les ayude, Señor, de repente a comprender también la situación por la cual nosotros vivimos. Frente, Señor, a diferentes escenarios de dolor, de tristeza, de desesperanza, podamos confortarnos en ti. Podemos confortarnos en ti. Pues tú eres nuestro refugio,
Eres tú, Señor, quien nos ha dado el Espíritu Santo, en el cual hallaremos consuelo. Y en tus palabras, Señor, reposa, Señor, nuestra fe. Te pido por cada uno de mis hermanos también, que recién, Señor, están por ingresar, así como por aquellos, Señor, que verán esta transmisión posteriormente. Solo tú conoces nuestras dificultades. Solamente tú conoces, Señor, las diferentes pruebas, Señor, que a veces pasamos. Conoce nuestras luchas. ¿Qué más que tú, Señor, puedes conocernos, Señor, a la perfección? Seas propicio, Señor, a nosotros. Propicio también, Señor, conforme te buscamos. Hoy entendemos, Señor, que todos los días son propicios para poder oír tu palabra. Todos los días son buenos para poder reflexionar en tu palabra. Todos los días, Señor, tú, Señor, puedes hacer de mí, Señor, un día grandioso. Tú, Señor, puedes hacer que este día sea diferente, Señor. Siempre y cuando, Señor, disponga, Señor, mi corazón. Siempre y cuando disponga mi entendimiento, Señor. Y es lo que hoy, Señor, queremos hacer. Disponer nuestro corazón para poder oír tu palabra. Y que la palabra, Señor, la cual podamos oír el día de hoy, sea la palabra, Señor, quizás no que quiero escuchar, sino que necesito oír, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Padre amado. Porque sin duda, Señor, este es el tiempo, Señor, en el cual, Señor, estás, Señor, ministrando nuestras vidas, nuestros corazones. Gracias, Dios bendito. Porque aún en las tormentas, Señor, siempre hallaremos en ti paz. Siempre hallaremos en ti fortaleza. Gracias, Dios amado. En el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y el amado Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria sea al Señor. Amén. Bendiciones. Así que, amados hermanos, ya después de haber meditado en la palabra, a través de grandes personajes que podemos encontrar nosotros en el Antiguo Testamento, hemos visto personajes tan icónicos como Adán, Abraham, Moisés y también otros más, ¿no? Que quizás no sabíamos de repente mucho, ¿no? Por decirlo así, de Salomón, sin duda, lo que más podemos recordar es que es un hombre muy, pero muy lleno de inteligencia, ¿no? Y que fue un hombre que en realidad hizo de una forma grande, superior a lo que cualquiera se hubiera podido imaginar que podía llegar a ser el templo, ¿no? Fue un hombre, dice, muy acaudalado, que superaba por incluso a uno que era su suegro, que era el faraón. Lo superaba, dicen. Lo superaba en su majestuosidad, en su reconocimiento, en la expansión de su reino. Es más, era su suegro, ¿no? Era su suegro de Salomón. Entonces, amados hermanos, podemos ver personajes tan ilustres como ellos, pero no lo hemos enfocado a verlos como esos grandes personajes que solemos a veces tener en mente, sino ver también los errores y las equivocaciones que tuvieron en su caminar, para que nosotros podamos de esta forma también ver en nosotros mismos si de repente estamos fallando o estamos incurriendo en alguno de estos errores que cometieron, para no poderlo hacer nosotros mismos, para no poderlo hacer nosotros. Siempre tomemos, amados hermanos, cuenta de que Dios, como siempre digo, de repente a modo de broma, Dios no es un viejito gruñón esperando que tú te equivoques para castigarte. Porque muchas veces tenemos esa idea: ¿qué he hecho para que me pase esto? ¿Qué he hecho? ¿No? ¿Qué he hecho? Pero muchas veces no es, amados hermanos, que el Señor quiere castigarnos, ¿no?
sino que muchas de las cosas que vivimos son consecuencias de las decisiones que nosotros tomamos. Acarrean, amados hermanos, las consecuencias de cada una de nuestras decisiones. Por eso, amados hermanos, es necesario tomar en cuenta todo lo que la palabra de Dios nos viene hablando en nuestras vidas. Y recuerda algo muy importante que estamos aprendiendo en los estudios que estamos llevando de Apocalipsis. Que el Señor siempre anuncia, hermanos. El Señor siempre va a hablar. El Señor siempre te va a advertir. Es como aquel padre que ya viendo a su hijo, ya que ya está a punto de recibir el DNI azul, que para muchos representa la libertad, para muchos representa pues ya mayoría de edad, puedo hacer lo que quiero, ya no rindo cuenta a nadie y tantas otras cosas que a veces suele representar en algunos jóvenes. Es como aquel padre que sabe que ya el chico va a recibir el DNI azul, lo llama, ¿no? Y lo sienta, ¿no? En el sillón y le dice, oye, seguro que sí, estás ya con todo, contando los días, pronto tendrás tu DNI azul, pronto no, te dispondrás a hacer lo que quieres, a vivir tu vida como mejor te parezca, pero también es necesario que te diga esto, ¿no? Y le aconseja, lo comienza a advertir, le comenta sus experiencias, sus errores, sus decepciones, ¿no? Y está en uno el tomar ese consejo o también desecharlo. No, está en uno tomarlo o desechar ese consejo. Pero, amados hermanos, esta es la figura de Dios siempre para con su iglesia. Dios siempre nos habla, siempre va a advertirnos, siempre va a desear, amados hermanos, que nosotros podamos caminar bien. Para que en el transcurso de nuestro caminar podamos tener buenos frutos. Podamos tener una buena cosecha. ¿No? Y todo esto, pues, amados hermanos, toma mucho sentido, amados hermanos, cuando hablamos acerca, ¿no? Del Apocalipsis, ¿no? Que en realidad hemos visto ya aspectos, ¿qué les digo? De la gran tribulación, donde siempre les digo eso, ¿no? Pongan en imagen que nada de eso descrito ahí está para nosotros. Nada de eso. Pero sin duda habrá muchos que van a atravesar ese tiempo de gran tribulación. Por la desobediencia, por la rebeldía, por la necedad, por la dureza de su corazón. ¿Sí? Entonces todo esto hemos venido viendo a través de los personajes del Antiguo Testamento, personajes muy importantes, pero que también, amados hermanos, se tuvieron errores, que en realidad, amados hermanos, terminó en muchos destruyendo sus vidas, destruyendo sus hogares. Encontramos de repente incluso a un Noé, que después de haber librado, amados hermanos, del diluvio, luego termina maldiciendo a uno de sus hijos. Entonces, amados hermanos, todas estas situaciones que le hemos venido viendo al detalle, y si no tuviste la oportunidad de repente de oírlo, están ahí en la página de nuestra iglesia para que pueda usted también escucharlo, ¿sí? Sin duda, de repente hay muchas otras cosas más que añadir y por supuesto usted puede hacerlo, ¿sí? Pero ahora, amados hermanos, vamos a ver en el otro lado. Porque de repente usted podrá decir, claro, pues ellos se equivocaban, tropezaban, porque no tenían al lado, pues, a Dios, ¿no? Como de repente los discípulos ellos sí tenían al lado a Jesús, ¿no? Cualquier cosa Jesús estaba ahí con ellos y les impedía esas cosas, de cierta forma recibían de primera mano los consejos, las advertencias y todo ello. En cambio ellos no tuvieron esa oportunidad, ¿no? Ellos veían, en algunos se les representaba como luz, en algunos veían a una imagen media tenue, media borrosa, a algunos se le representó, dice, como una especie, una forma de mano, de diferentes formas el Señor se reflejó en el Antiguo Testamento, amados hermanos, ¿no? Y de repente uno diría, pues bueno, no tuvieron la ventaja los discípulos, pero en realidad dentro de los discípulos también encontramos dentro de su equipo de Jesús, ¿no? Por decirlo así, dentro de ese equipo más cercano, ¿no?
de Jesús, ¿no? Y normalmente siempre salta a la mente Pedro, ¿no? Ya dice, seguro va a hablar de Pedro. Ese Pedro, ¿cuándo no? Pues no siempre, pues vemos en él ese carácter impetuoso, ese carácter que lo traicionó, ¿no? Que incluso lo llevó flaja a sacar el cuchillo y volarse la oreja de alguien. De repente seguro que está pensando y el otro personaje que sueles tener en mente es Judas, ¿no? El otro es Judas. Ese Judas, pues, ¿no? Ya conocemos que Judas, pues, ¿no? Tenía intereses personales y tantas otras cosas, ¿no? Pero siempre pasa desapercibido a dos personajes también muy importantes y muy cercanos a Jesús. Y uno de ellos considerado por Jesús su discípulo amado, ¿no? Porque es como lo menciona, ¿sí? Y ya saben de quién estoy hablando, ¿no? Uno de ellos es Juan y el otro es su hermano Jacobo, ¿no? Amados hermanos, estos dos personajes, antes de comenzar, es necesario que podamos, amados hermanos, entender lo siguiente. Y esto es algo que quizás nos cuesta muchas veces entender. Cuando Jesús comienza, amados hermanos, su ministerio, se acercan muchísimas personas. Y esto es algo que siempre yo les digo que tengamos siempre presente. No solamente eran los 12, eran muchísimas personas las cuales seguían a Jesús. Y no eran los 12 que prácticamente estaban ahí al tanto de las necesidades del maestro. Había un equipo de mujeres que dice que estaban ahí, ¿no? Muchas veces gestionando, haciendo algunas coordinaciones justamente para que Jesús pudiese llegar a cada una de las ciudades. Pero normalmente siempre con él para esos 12, ¿no? Los 12 discípulos son los que más contacto tenían con él, ¿no? Los que más cercanos estaban con él, pero en realidad había muchas otras personas. Pero también dentro de los discípulos, o sea, dentro de ese círculo más cercano, cada uno de ellos tenía también una motivación diferente de seguir a Jesús. Recuerde que para muchos, sin duda, sí, Jesús era el Mesías, pero para muchos de ellos era el Mesías que ellos tenían en mente, como en alguna oportunidad hemos podido estudiar acerca de Judas. Judas tenía en mente, sí, que él era el Mesías. Tenía en mente que sí, que él iba a establecer lo que él pensaba que era el reino. Y para él, el reino que Jesús anunciaba era un reino físico, un reino que se iba a establecer en su tiempo. En otras palabras, él no iba solamente a administrar la caja chica del ministerio de Jesús. En otras palabras, él iba a administrar todas las riquezas del reino que supuestamente Jesús iba a establecer. Entonces era como prácticamente, pues no, me sacrifico ahora porque sé lo que recibiré después, ¿no? Y de cierta forma, pues Judas le animaba esto a seguir a Jesús, ¿no? Dijo, bueno, Jesús hoy tiene, por decirlo así, adeptos, pronto lo tendrá más y pronto sin duda vamos a tener ya un reino establecido, donde Jesús es el rey y donde yo voy a ser pues su tesorero como lo soy ahora. Dentro de ellos también había otras personas que sin duda pues veían esto también en Jesús. Encontramos a un Mateo, amados hermanos, dice recaudador de impuestos, a un Mateo despreciado por su propia gente. Recuerde que un recaudador de impuestos era tomado del mismo pueblo. ¿Por qué era tomado del mismo pueblo? ¿Sabe por qué? Porque los romanos eran pues, como se dice, por decirlo así coloquialmente, pues, eran pues sabidos, ¿no? Agarraban y decían, ¿por qué? Porque ese judío sabe todo lo que ellos negocian, saben al detalle las cosas, saben al detalle de dónde ellos generan sus ingresos y les va a cobrar rígidamente lo que se debe cobrar. No les va a pasar por alto nada. Y estas personas, los recaudadores de impuestos, eran detestados, hermano. Detestados. Pero dice que el Señor llama a uno, llamado Mateo. A uno de estos hombres. Llama a un Pedro, que no tenía nada que ver, amados hermanos, con lo que es, pues, amados hermanos, la sinagoga, ni las escuelas rabínicas, no tenían nada que ver con eso.
por tradición sabemos que mayormente los pescadores pagaban como una especie de impuesto para simplemente no acudir a la escuela rabínica, ¿no? A la escuela donde se instruía justamente acerca de esto. Ellos podían hacerlo, podían pagarlo, no porque la pesca en realidad pues era algo muy fructífero en ese tiempo, ¿no? Y justamente pues toda la zona donde Jesús desarrolla casi su ministerio pues es zona de pescadores, ¿no? Entonces llama a un Pedro que sin duda, amados hermanos, escucha el llamado del maestro y acude a él. Acude a él. Y dentro de este grupo encuentra también a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, ¿no? Jacobo y Juan, amados hermanos, que también deciden seguir a Jesús. Y que luego vamos a ver de repente un poco más de qué es lo que ellos tenían también en su corazón. Pero es necesario también mencionar esto, que aún en nuestros tiempos es así. Y esto es un mensaje que se viene compartiendo ya hace muchas semanas. Y es el siguiente, que muchos nos acercamos a Jesús por diferentes razones. Y también teniendo diferentes expectativas. Todos tenemos muchas razones, muchas expectativas, muchas motivaciones. Y que de cada uno es distinta. De cada uno su motivación es distinta. Y muchas veces esa motivación difiere del propósito, de la voluntad de Dios para con nosotros. Y es ahí el choque, ¿no? El choque. Cuando de repente no hayas o no recibes lo que quieres. Pero bajo esto, amados hermanos, tenemos que entender que así como en nuestros tiempos, en el tiempo de Jesús era igual. Muchos se acercaban a Jesús y muchas veces no hallaban lo que ellos esperaban encontrar. Pero aquellos que permanecían llegaban a hallar su propósito y ser usados de una forma sorprendente por Jesús. Así que, amados hermanos, sin más, vamos a hablar acerca de estos dos personajes apodados hijos del trueno, ¿no? Usted dirá, hijos del trueno, ¿por qué? Porque predicaban y la multitud se convertían, seguro por eso, ¿no? Estruendosos como un trueno. Y no, para nada, ¿no? Este título más reflejaba el carácter, ese carácter de estas personas, reflejaba más ese carácter intempestivo, ¿no? Ese carácter de un pensamiento rígido también. Dentro de sus costumbres, dentro de su crianza, ¿no? Tenía un pensamiento muy rígido, amados hermanos. Esto lo vamos a ver en cada uno de los ejemplos que vamos a ver en adelante, ¿sí? Y esto queda muy marcado, al menos en Marcos y en Lucas, que al momento de reflejar o de describir a estos hombres, va a usar detalles para describirnos algunos aspectos de su carácter y temperamento de estos dos hermanos. Y quizás ahí entendamos por qué son llamados por Jesús los hijos del trueno, ¿no? Pero en cada una de estas características no solamente es para develar algún aspecto de estos hombres, sino en cada una de estas características también hay enseñanzas muy valiosas que Jesús aprovechó para poder enseñar a todos los que estaban en ese momento, ¿sí? Así que, amados hermanos, un tema también muy importante antes de continuar es el siguiente. Sí, Jesús ya cambió a Pedro su nombre, cambió también, amados hermanos, a estos les puso un sobrenombre, pero y también usted va a encontrar en el Antiguo Testamento también, ¿no? A Jacob cambiando de nombre, a Sara también le cambia de nombre, pero, amados hermanos, y así otros personajes. Pero esto no es, amados hermanos, un principio de doctrina. Y es lo que siempre tenemos que tener en cuenta. Para nosotros hacer una doctrina de eso tiene que estar respaldado no solamente por unos cuantos textos bíblicos, tiene que estar respaldado por toda la doctrina bíblica. Es por eso que muchos usan a veces estos textos para decir que Jesús o el Señor cambia los nombres, que te pone, no sé, el nombre Periquito, Paquito y no sé qué.
Pero eso, amados hermanos, no es una doctrina bíblica. Para que esto se vuelva una doctrina, pues tiene que estar respaldado por todo, amados hermanos, la universalidad de la palabra de Dios. Entonces también, y vamos a corregir también otros malos interpretaciones de los textos que vamos a ver reflejado justamente en la vida de esos dos personajes. Sí, yo creo que ya desde ya usted está diciendo qué más tenemos que conocer de estos dos hombres, amados hermanos, llamado Juan y también, amados hermanos, su hermano Jacobo, ¿no? Sí, así que encontramos desde el inicio algunos aspectos muy importantes que tenemos que saber. Lo encontramos en Marcos 1, en Marcos 1:20 y también en Mateo capítulo 14, versículo 18 al 20, que es donde, amados hermanos, Jesús los llama a ellos, ¿no? Pero hay una particularidad y vamos a Marcos 1:20. Marcos 1:20. Y luego llamó, dejando a su padre a Zebedeo en la barca con los jordaneros, y le siguieron, ¿no? Esto nos da una característica, amados hermanos, importante de estos dos hermanos. Estos dos hermanos no eran, amados hermanos, que no tenían nada que hacer. No era que simplemente pues estaban de ahí de ofrecidos y decían, bueno, ya pues seguiré a Jesús, ¿no? Pero no, amados hermanos, estas personas eran personas muy involucradas en el negocio de su padre. Ellos eran responsables. Es más, ellos no se van dejándolo solo a su padre, no se van así. Sino dice que sus padres se quedaron con jornaleros. Se quedaron con personas que asistían a su padre. Y bajo ese precepto ellos pues deciden seguir obedecer al llamado de Jesús. Entonces de repente algunos dicen, bueno, estoy aburrido de mi vida. Algo haré entonces. No, amados hermanos. El llamado viene cuando ellos estaban, amados hermanos, involucrados en algo. Cuando ellos estaban, amados hermanos, metidos en algo. Cuando estaban, por decirlo así, hasta los tuétanos empapados en algo. Ahí viene el llamado. No es el llamado, amados hermanos, se recibe por una decepción, ¿no? Ay, no, estoy aburrido de la vida, estoy aburrido de todo, entonces ya pues serviré a Dios. No, no, amados hermanos, esto viene bajo un contexto, amados hermanos, de un llamado. Y es más, como le digo, no es que ellos saltan y se van y dejan todo tirado, no. Ahí está. Dice que su padre tenía jornaleros. Había personas que lo asistían, que iban a ayudar, que iban a suplir ese trabajo. Y entonces ellos van atendiendo a ese llamado de Jesús. Y qué importante, amados hermanos, es lo que vamos a ir viendo acerca de estos dos hombres llamados los hijos del trueno. Y vamos a ver la primera evidencia por la cual podemos sugerir que fueron llamados de esta forma. Y vamos a ver en Marcos capítulo 9, versículo 38 al 41. Marcos capítulo 9, versículo 38 al 41. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Estos dos hermanos habían visto a personas que estaban realizando algo, amados hermanos, por decirlo así, algo que a cualquiera podría sorprender. Que era que dice que estaban, amados hermanos, reprendiendo. Estaban echando fuera demonios. Pero que no pertenecían al grupo que seguía a Jesús. Recuerde que aún incluso los discípulos de Juan comenzaron a seguir a Jesús. Había muchas personas que seguían a Jesús, pero dice que estas personas no eran del grupo que pertenecía a Jesús. Entonces esto les causa extrañeza a ellos. Y de repente en un celo, en un celo por hacer las cosas correctas, se manda y les dice, oye, no hagan eso.
porque ustedes no pertenecen a nosotros. No hagan eso. Y como una hazaña, se van y lo dicen a Jesús, ¿no? Jesús, encontramos una gente que no estaba haciendo, que no era de nuestro grupo, que no forman parte de nosotros, pero que estaban echando fuera demonios y le hemos dicho que no lo hagan. De repente pensaron, digo yo, que Jesús le iba a decir, oye, tienen razón, está bien, oye, ¿qué se creen? ¿No? ¿Qué están haciendo ahí? Pero para nada. La respuesta de Jesús es muy diferente. Versículos en adelante dice, pero Jesús dijo, no le prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y aquí dice también una promesa, ¿no? Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Pero aquí hay algo también muy interesante. Primero, la actitud de estos dos hermanos, ¿no? Ellos ven algo indebido e inmediatamente van y tratan de solucionarlo, tratan de arreglarlo, tratan, amados hermanos, en otras palabras, de creer lo que es correcto. Hacen porque piensan que es lo correcto. Pero ahora Jesús les está tratando, amados hermanos, de hacer entender algo muy importante. Algo, amados hermanos, que quiero dejar bien en claro, porque también esto trae a veces muchas malas interpretaciones acerca de lo siguiente. Jesús no estaba diciendo para nada, si están haciendo en mi nombre, que lo sigan haciendo, no hay problema. No, es válido. No les está diciendo tampoco eso. Tampoco le está diciendo, oye, vayamos y unámonos a ellos. O corre, tráelos para que estén aquí con nosotros. Tampoco les dice eso. Simplemente le dice, si estos no se oponen a nosotros, pues déjalos. Pues déjalos. Y acá es necesario entender lo siguiente, hermanos. Porque hoy en día hay un pensamiento general que es, bueno, todo, si toma el nombre de Jesús, es válido. Y eso es una gran mentira. Es una gran mentira que hoy en nuestros tiempos justamente nos ha llevado al estado espiritual que muchas congregaciones se encuentran. A un estado espiritual, amados hermanos, que muchas personas en este momento se encuentran. Muchas congregaciones. Porque mencionan a Cristo, porque tiene la forma de Cristo, porque tiene la figura de Cristo, pues entonces ellos también son de nosotros. Pero Jesús no está diciendo eso. Jesús no está diciendo, corre, tráelos. Ni tampoco le está diciendo, corran, juntémonos con ellos. Tampoco le está diciendo eso. Simplemente le dice, si no se oponen a nosotros, déjalos. Déjalos. Pero acá hay algo más profundo que nosotros tenemos que entender que les está diciendo. Enfócate. No actúes de forma apresurada frente a lo que puedas ver a tu alrededor. Porque hoy en nuestros tiempos, amados hermanos, pues sí, a veces actuamos alocadamente, apresuradamente. A veces hacemos cosas que pensamos que son correctas, pero no. Estamos en un tiempo, amados hermanos, que todo lo que vemos a nuestro alrededor muchas veces nos llena nuestra cabeza de pensamientos, de ideas, y esto nos empuja a actuar de una forma apresurada. Y muchas veces cometemos errores. Por eso el consejo principal de lo que Jesús está diciendo, les está diciendo lo siguiente: enfócate. No actúes de forma apresurada frente a lo que veas a tu alrededor. Tampoco está probando lo que ellos están haciendo.
Pero le dice, actúa de forma apresurada, no actúes de forma apresurada. No actúen de forma apresurada. Porque ellos vieron esto e inmediatamente dijeron, algo tenemos que hacer y lo hacemos. Y Jesús le está diciendo, mal hiciste. Mal hiciste. Entonces por aquí vemos una característica del carácter de estos hombres. Eran muy impetuosos. Salían y querían hacer lo que ellos veían o querían corregir lo que ellos veían mal. Y amados hermanos, en realidad Jesús le dice tranquilos, tranquilos. Pero al final vamos a ver algo tan maravilloso que pasa, al menos registrado en la vida de uno de estos dos personajes, ¿sí? Entonces lo que Jesús quería decirle era, enfóquense, sean más mesurados con respecto a los acontecimientos que puedas ver, con respecto a las cosas que están pasando a tu alrededor. Tienes que ser mesurado. Piensa en las consecuencias, piensa en los resultados, piensa, evalúa, ¿no? Consejo muy apropiado para nuestros tiempos. Consejo muy apropiado para los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo. Segunda evidencia por la cual sugerimos que fueron llamados así estos dos hermanos. Y lo podemos hallar en Marcos capítulo 10, versículo 35. Y le dice lo siguiente, ¿no? De repente, si mi hermana Carla, que me está asistiendo con los textos, pudiese, por favor, colocarlo ahí, ¿sí? Marcos 10:35, ¿no? Y acá también hay algo muy importante que nosotros debemos entender, amados hermanos, que estos dos hermanos se presentan delante de Jesús. Y le dicen lo siguiente. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, otra vez estos dos hermanos, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Ellos toman una de las palabras que Jesús había hablado, que está registrado en Juan 14:13. Juan tenía esta palabra en su mente, una enseñanza, una promesa que Jesús había dado para aquellos que en ese momento estaban oyendo. Está en Juan 14:13. Algo que sin duda usted seguro que y yo también muchas veces lo repetimos. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en mí. Todo lo que pidieres. Todo lo que pidieres. Ellos a sabiendas de esto van y le dicen, queremos que nos hagas esto. Porque tú dices que todo lo que pidiéramos tú harás. Entonces queremos que tú nos hagas esto. Luego vamos a ver, amados hermanos, la solicitud. ¿Cuál era la petición? Pero quiero centrarme en este momento en esto. En realidad muchas veces nosotros pensamos que es todo lo que nosotros queremos. Todo lo que nosotros queremos. Y no es todo lo que nosotros queremos. Porque si fuese todo lo que nosotros queremos, amados hermanos, sin duda. Es un ejemplo de repente muy usado y muy popular. Y no está por demás mencionarlo. Sería como a un niño entregarle un arma. Un arma de fuego cargada. Si tu hijo te dice, oye, dame, sí, hijo, toma, te doy. No es todo lo que uno pide. Es todo lo que ya esté de acuerdo a la voluntad también del Señor. Recuerde que el Señor no se viene inventando tu vida,
No se viene inventando tu camino. No se viene inventando qué voy a hacer contigo mañana. No, amados hermanos. Dios ya tiene establecido planes y propósitos para tu vida. Y lo que pidieres conforme a esos planes y propósitos, pues sin duda el Señor os dará, amados hermanos. Pero no es cualquier cosa. Y es lo que en este momento van a entender estos dos hermanos. Y sigue el versículo 30, Marcos 10, 36. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. No sabes lo que estás pidiendo. No tienes ni idea de lo que tú estás pidiendo. Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Ellos dijeron, podemos. Jesús le dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizado. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Ahora, amados hermanos, sin duda, usted diría, si yo fuese Jesús, hoy los hubiera, no sé, los hubiera votado, ¿no? Los hubiera dicho, oye, ¿saben qué? Ustedes como discípulos, la verdad no me van a servir. No me van a servir porque su pensamiento, su mente sigue siendo carnal, terrenal. Sigue siendo pues una mente cerrada, arraigada a principios, a principios humanos. Donde yo hago favores, entonces tú me colocas aquí. Donde como yo soy así, entonces tú eres así conmigo. ¿No? Dice, o sea, su mente, ustedes es carnal. Pero más allá de eso, Jesús toma esto que está pasando para dar una enseñanza no solamente a ellos, sino a todos los que estaban junto con él. Porque quizás no era que ellos solamente pensaban así. Lo más probable es que también los discípulos que estaban con él también pensaban eso, y eso lo refleja en otro versículo, que entre ellos mismos pues agarraron y decían, oye, yo pienso que sí, tú a la derecha, yo a la izquierda, de repente yo un poquito más allá, yo de repente como el primer general, yo de repente aquí, no sé, en el círculo del Señor, porque recuerde que su mente de ellos está en un reino que va a ser efectivo terrenalmente, donde un rey forma su corte de consejeros, de personajes ilustres, de personas que sirven a la par de él, personas que lideran con él y dirigen con él. Pero estos dos son los que se atreven a decirlo, ¿no? Al menos los demás no lo tenían, pero no lo dicen. Esto sí. Y ahora, amados hermanos, pide lo siguiente. Los demás se amargan. Pero no se amargan, amados hermanos, por decir, oye, qué inmaduros son estos. Qué carnales son estos. No se amargan por eso. Se amargan porque ellos se habían adelantado a decirle esto a Jesús. Quizás Pedro estaba esperando el momento indicado para decirle, oye Jesús, ya pues, no, yo voy a estar a tu derecha, pues, ¿no? De repente por ahí también Mateo, Juan estaba pensando, ya voy a esperar, de repente después de la cena, de repente cuando recién está terminando de orar, que está más sensible, ahí lo va a decir, no lo sé. Pero se enojan, dice, sus discípulos.
Se enojan y le dicen, ¿no? Cuando oyeron los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan. Pero como le digo, no se estaban indignando de la inmadurez de estos. No, se estaban indignando de que estos habían dado la primera estocada antes que ellos. Y Jesús, conociendo el corazón de todos, pues va a decir una enseñanza tan, pero tan grandiosa, amados hermanos. Mas Jesús llamándole les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellos potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiere ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para servir, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Le dice, en el mundo natural, las cosas funcionan y suceden así. Por eso, amados hermanos, si ustedes hoy en este tiempo están todavía por ahí evaluando, estamos cerca de las elecciones, ¿no? Y de repente muchos por ahí están evaluando un candidato, amados hermanos, pues no se indigne. No se indigne lo que los candidatos hagan después de haber ganado. Porque ese es el sistema. Los gobernantes olvidan. Alguien dijo por ahí, me acuerdo hace muchos años cuando ganó uno que era autóctono. Alguien dijo por ahí, este nos va a representar. Este sí, porque es del color de mi piel, se parece a mí. Este nos va a representar. Cuando llegó al gobierno, aún incluso hoy con orden de captura, creo que apresado, pero no se hace efectivo la prisión. Alguien dijo por ahí, un militar, necesitamos un militar. Uno que haya sido formado rígidamente, allí, duramente. Tuvimos a un ex militar, hoy también procesado. Escogimos a uno que hablaba bonito, que antes de estar preso decidió tomar otra decisión. Algunos dijeron uno bien preparado, instruido, que hable otro idioma. Orden, arresto domiciliario. Algunos dijeron ya, optemos por otro provinciano, aunque no lo elegimos, ¿no? Pero igual lo aceptaron. Igual. Entonces, amados hermanos, amados hermanos, es la estructura de cómo se gobierna en el mundo. El que está arriba en la cabeza quiere enseñorearse de aquellos que están subordinados a él. Es más, le dice, recuerde que aún incluso estas personas quieren ejercer potestad sobre aquellos que están subordinados a ellos. Y si tú quieres ejercer autoridad de esa forma, pues te digo, estás equivocado. Porque eso no va a pasar. Porque eso no va a suceder. Y es así, amados hermanos. Aquel que quiere servir al Señor, pues sin duda sabe, amados hermanos, que es responsabilidad. Porque a veces trabajamos secularmente y cuando nos pasamos de la hora queremos un pago extra, pues no por el sobretiempo. Y si de repente se cumple nuestro horario de trabajo, dice yo no trabajo más porque tú me has contratado por este horario y tú me pagas por ese horario. Pero aquel que sirve al Señor, amados hermanos, pues sin duda va a tener que trabajar más de la cuenta, va a tener que hacer mucho más, aún de las cosas para las cuales te contrataron, para las cuales te llamaron. Y aquellos que alguna vez han tenido la oportunidad de servir a la iglesia saben muy bien esto.
que a veces hay que quedarse hasta tarde coordinando cosas, arreglando cosas, haciendo cosas. Y el peor error que a veces tenemos es que pensamos que solamente las cosas de Dios es agarrar tu Biblia y hablar de Dios. Detrás de esto todo hay toda una logística, amados hermanos. Hay toda una logística. Antes cuando se podía reunir en el templo para que encuentre usted la iglesia limpia, los asientos acomodados, con un olor perfumado, pues alguien tenía que hacer la limpieza. No es que bajaban los ángeles y limpiaban y ordenaban y hacían todo, no. Para realizar una conferencia, una actividad, para realizar, amados hermanos, un evento, es toda una logística. Y a veces hay que quedarse más del tiempo de la hora. Y usted dirá de repente, pero ni yo voy a poder asistir a esa actividad. Pero alguien que no conoce de Dios irá. Alguien que no conoce a Dios asistirá. Alguien que no conoce a Dios, pues, amados hermanos, será tocado por el Señor. Y a veces ese es el gran problema, amados hermanos, que cuando uno piensa que va a servir a Dios, piensa como en el mundo, que se va a enseñorear, que va a estar sobre encima de todos, que todos son sus subordinados, y no es así. Y no es así, amados hermanos. Y creo que las veces que ha tocado hacer algún trabajo en la iglesia, creo que nadie puede decir que yo me he corrido. Siempre he estado ahí. Las veces como ahora, que ha habido desmonte, que se ha caído, muchas veces ahí hemos estado, sacándolo. Y cuando veíamos que ya no se podía, pues contratábamos a alguien que lo haga. Pero al inicio siempre nuestra iniciativa ha sido nuestra, de estar ahí, de arreglar las cosas, de velar por las cosas. El estar, amados hermanos, al servicio de Dios siempre implica servir. Siempre va a implicar servir. Y muchas veces hacer cosas que no te gusten hacer. Y es así, amados hermanos. Entonces Jesús les dice a todos aquellos que estaban pensando en querer colocarse al lado de Él para enseñorear, para estar sobre sus subordinados, le dice, oye, están mal ustedes. Porque aquel que va a estar, por decirlo así, aquel que va a ser el más grande es porque es el que más sirve, el que más se entrega, el que más se da, aquel que más desprendido es, aquel que está ahí sirviendo por amor, por convicción. Entonces, amados hermanos, en realidad destruye, amados hermanos, una fortaleza, destruye ahí toda una estructura de pensamientos que a veces nosotros tenemos. Alguien dijo por ahí, qué bonito es ser pastor. Me gustaría tener su trabajo. Y amados hermanos, eso lo digo con todo corazón y con toda sinceridad y siempre les digo, si uno quiere ser millonario o quiere ser una persona exitosa en las finanzas, pues dedícate a otra cosa. Dedíquese a otra cosa que no tiene nada que ver con el pastorado. El pastorado no se llega, amados hermanos, por ganancias, no se llega, amados hermanos, por beneficios económicos, no se llega pensando en que vas a ser próspero, millonario y esas cosas. Porque si ese es tu objetivo, amados hermanos, al cabo de 4 o 5 años, pues vas a salir renunciando, como muchos, y dedicándose a cualquier otra cosa. Y dedicándose a cualquier otra cosa. Porque es para servir. Es para dar tu vida. Para que sirvas, hermano. Por eso si usted
del lugar donde está. Usted está convocado a servir, sea en el diaconado, sea en algún liderazgo, sea, amados hermanos, en algún área, pues usted acéptelo. Pero acéptelo sabiendo que es para servir. No para que digan, ahí va el líder tal, ahí va el diácono, ahí va el brazo derecho del pastor, ahí va el ujier. No, no para eso. Porque vas a servir. Hoy vas a servir. Y es tremendo lo que le dice, ¿no? Y amados hermanos, y aquí se devela otra característica más de estos dos hermanos, ¿no? Que ellos querían sin duda tener subordinados, gozar de repente de un estatus mayor, de un reconocimiento mayor, cuando este reino sea establecido, instituido, ¿no? Porque ellos lo veían de una forma humana, una forma natural, y Jesús pues les derriba su torrecita de naipes, ¿no? Le dice, oye, no, están mal ustedes, están equivocados, están equivocados. Una tercera evidencia. Cuando se cumplió, y esto está en Lucas capítulo 9, versículos 51 al 56. Y a pesar que había transcurrido ya mucho tiempo, pues la mente de estas dos personas, de estos dos hermanos, seguían, amados hermanos, siguiendo estructuras de costumbres, de tradiciones. Y aunque no lo crea, y aunque lo cueste creer, aún nosotros en este tiempo todavía nos movemos por costumbres. Nos movemos por ideas. Vamos a Lucas 9:51. Yo creo que después de haber escuchado lo que acabamos de ver, los discípulos de Jesús dijo, entonces no, cualquiera. No. Ya se les pasó esa gana de ser mayor en el reino, ¿no? Lucas 9:51. Cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no lo recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Acá hay algo muy importante, amados hermanos. El tema, sin duda, que en alguna vez también lo hemos visto, acerca de los samaritanos con los judíos, ¿no? Para los judíos, los samaritanos, amados hermanos, eran una peste para ellos. Y le digo con esa palabra, aunque suene fuerte, porque es así. Es más, esta mujer, cuando Jesús va y le pide agua, esta mujer samaritana dice, oye, ¿tú me pides agua a mí? Oye, ¿no te das cuenta que mi vestimenta dice que soy samaritana y tú me estás pidiendo agua? Porque se sorprende. Porque no era que los samaritanos eran malos con los judíos, no. Lo que eran malos eran los judíos contra los samaritanos. Y Jesús hace justamente una parábola del buen samaritano. Porque el problema, amados hermanos, no era de los samaritanos contra el judío, era los judíos contra los samaritanos. Ellos lo despreciaban, lo veían como una plaga, hermanos. Lo despreciaban. Entonces, los samaritanos ven que los judíos quieren quedarse a reposar ahí, porque ellos están yendo de un lugar a otro. Tienen que atravesar una montaña de Samaria y no les va a alcanzar el tiempo. Entonces deciden quedarse, ¿no? Deciden quedarse ahí en esta aldea y Jesús los manda a hacer preparativos. Los samaritanos ven que su ropa, porque en ese tiempo, amados hermanos, se distinguía mucho por la ropa,
Los judíos vestían otras túnicas, los samaritanos de otra forma. Entonces lo ven y dicen, no, estos son judíos. Estos están yendo a pasar fiesta. Y si estos se quedan acá, nos van a hacer la vida de cuadritos. Mejor que se vayan. Y es lo que le dicen, vayan. No los van a recibir ahí. ¿Y qué sucede? En el versículo 54. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Miren cuántas cosas el Señor había hecho. Cuántos milagros, cuántos actos de misericordia, cuántos actos, amados hermanos, tan maravillosos. Por decirle así, el hecho de sanar a leprosos. Los leprosos, hermanos, aún en nuestros tiempos todavía es una enfermedad muy temida. Muy temida. Y en el tiempo de Jesús pues era más todavía, porque era una plaga que estaba en todos lados. Y la gente no se acercaba a estas personas. Estas personas se acercaban a pedir limosna a las afueras de las ciudades, porque si entraban adentro, una tradición era que para que no se te pegue la lepra tenías que escupir. O sea, imagínate, ¿no? Pasear por las calles y la gente te escupía, te escupía, te escupía, te escupía, para que no se te pegue la enfermedad. O sea, amados hermanos, una persona, por donde usted lo vea, amados hermanos, totalmente despreciada. Pero sabes, hasta en 2 oportunidades el Señor menciona la sanidad de estas personas. Ahora yo le digo lo siguiente. Estos eran discípulos que andaban con Jesús. Al menos Juan era cercano a Jesús. Tanto así que en la última cena dice que el discípulo amado se apoyó en Jesús, ¿no? O sea, porque era su amigo. Era alguien, amados hermanos, cual el Señor estimaba mucho. Y sabe, amado hermano, que aunque no está en la Escritura, pero a mí me lleva a pensar, amados hermanos, que es por eso que el Señor nos ama tanto. Que en Juan se podía entender que una persona de repente con tantas equivocaciones y tantas cosas todavía que trabajar, con tanto que aprender, con tanto que madurar, el Señor lo amaba. No lo amaba porque era el más listo, no lo hablaba porque era el que más se parecía a él. No lo amaba, amados hermanos, porque era un evangelista neto. No lo amaba por eso. Pero al ver alguna de estas características de Juan, hermanos, puedo entender por qué Dios nos ama tanto. O por decirlo así, por qué Dios me ama tanto. A pesar de que me equivoco, a pesar de que me falta mucho por madurar, a pesar que, amados hermanos, soy a veces impetuoso para hacer las cosas, ¿por qué el Señor me ama tanto? Porque si amaba a Juan, pues sin duda, amados hermanos, también nos ama a nosotros. Y al Señor le sorprende lo que ellos dicen. Les sorprende porque actúan con ese pensamiento movido por sus tradiciones, movidas por su ideología judía. Que estos se merecen ser destruidos. Estos se merecen ser borrados. Estos no se merecen la vida.
Porque era lo que el judío decía. Que eran inferiores. Que eran, amados hermanos, en otras palabras, que no eran como ellos. Entonces, volviéndose a él, lo respondió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu soy, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y de ahí se fueron a otra aldea. Y esto es algo, amados hermanos, que en nuestros tiempos también debemos tener muy en claro. Que todo lo que nosotros podemos hallar en la Escritura, amados hermanos, todo lo que nosotros podemos ver, cuanto más ahora que estamos estudiando Apocalipsis, no es porque Dios detesta a la humanidad. No es porque Dios aborrece a la humanidad. No es por eso. El propósito de Cristo anuncia, amados hermanos, la obra que Cristo vino a hacer a la tierra. Salvar, para que todos que crean en Él tengan vida eterna. Y aquí otra vez les dice a sus discípulos: yo no he venido para condenar, ni para hacer extraviar, ni para perder, sino para que pueda la gente hallar salvación. Mientras que su estructura de Juan y Jacobo era, amados hermanos, ciudadanos de segunda clase, inferiores a nosotros, no se comparan, ellos tienen otro origen, nosotros otro, se merecen ser destruidos, se merecen ser exterminados. Jesús le dice: no, aún hasta ellos necesitan ser salvos, aún hasta por ellos yo he venido aquí, aún por ellos he muerto, aún por ellos. Y esto, amados hermanos, es algo que siempre tenemos que tener en nuestro corazón, que debemos estar impregnados por la misericordia de Dios, por la misericordia de Dios. Sin duda, amados hermanos, hoy en nuestros tiempos es fácil llenarse de enojo, de resentimiento. Es fácil, amados hermanos, dejarnos guiar por estas emociones, reaccionar o emitir un juicio o emitir una palabra. Es fácil. Pero veamos las cosas de las perspectivas de Cristo. Que Cristo, amados hermanos, amó y ama a toda su creación. Por algo no nos dice que aún a nuestros enemigos bendigamos y oremos por ellos. Cambia la estructura de todo lo que estos dos hombres tenían en su mente, de cómo ellos hubiesen reaccionado, cómo ellos hubiesen querido que las cosas resultasen. Tú me cerraste la puerta, me negaste, ahora vas a ver. Jesús le dice: estás mal, estás equivocado. Pues ese pensamiento no corresponde al espíritu que yo he venido a dejar con ustedes. Un espíritu de perdón, de amor. Pues hasta aquí, sin duda, amados hermanos, podemos quizás entender por qué del sobrenombre de estos dos hermanos. Impetuosos, actúan a veces violentamente, apresuradamente.
Pero a pesar de eso, amados hermanos, al menos en Juan, es el que, por decirlo así, queda hasta casi el último de los apóstoles. Escribió un evangelio tan pero tan importante, y le digo importante porque no pertenece a los evangelios sinópticos. Juan está, amados hermanos, considerado como un libro teológico, un libro, amados hermanos, lleno de mucha doctrina. Pero lo escribe Juan al final casi del siglo. Ya no es el mismo Juan, impetuoso, alocado, apresurado, que no sabe controlar sus emociones, que se lanza a hacer las cosas. Es un Juan procesado por Dios, escribiendo un libro tan maravilloso y a quien se le es concedido el no solamente hablar de lo que aconteció, sino hablar de lo que ha de acontecer aún hasta el final de los tiempos, que lo hallamos nosotros en Apocalipsis. Ya no es el mismo Juan. Pero mira cómo el Señor lo concede poder ver las cosas celestiales, las cosas del reino, que él algún día pensó que iba a ser establecido ahí, en ese momento, donde quizás él se imaginó ahí al lado de Jesús, como su mano derecha, dirigiendo venganza contra los romanos, dirigiendo venganza contra todos aquellos que los oprimieron. Pues se les ha revelado algo tan distinto, tan maravilloso, que sin duda, amados hermanos, muestra que este Juan, amados hermanos, fue procesado, fue trabajado. Que a pesar de todos los defectos que pudo haber en él, y cada uno de los consejos que recibió de parte de Jesús, lo llevaron, amados hermanos, a una madurez. Una madurez que Dios usó para la gloria y honra de él. Porque como nuevamente les vuelvo a decir, es uno de los evangelios más importantes, el evangelio de Juan, así como el libro de Apocalipsis. Escrito sí, por este mismo Juan, descrito en Marcos, descrito en Lucas, con estas características. Dios una vez más nos dice, amados hermanos, que todo es posible si seguimos de la mano de Dios. Todo es posible. Así que te invito en este momento, puedes acompañarme y a poder orar por esto. Para que quizás de repente te has visto reflejado en alguna de esas características de estos dos hermanos. Y la verdad, no es malo, amados hermanos, reconocer que nos equivocamos. Yo muchas veces les digo, amados hermanos, yo no he nacido en un hogar evangélico. Yo no he nacido en un hogar cristiano. Cuando yo llegué al evangelio, hermanos, para mí todo era nuevo. Todo era nuevo. Todo, amados hermanos, era distinto a como yo había aprendido. Pero si algo, amados hermanos, comenzó a guiar mi vida fue la palabra de Dios y la instrucción de mi pastor. Porque yo entré a ciegas sin conocer nada. Y como muchos, cometemos errores. Porque queremos seguir haciendo las cosas desde lo que nosotros consideramos que es correcto. Desde lo que nosotros consideramos que debemos hacer. Y vamos a tropezar, vamos a equivocarnos. Como algunos dirían, vamos a meter la pata.
Pero mientras que te dejes seguir guiando por Dios, pues amado hermano, sin duda, llegarás a esos grandiosos propósitos que Dios tiene para con tu vida. Que supera por mucho lo que tú crees que puedes hacer. Que supera por mucho lo que algún día te imaginaste que podías hacer por Dios. Supera por mucho. Oremos. Amado Dios, te damos las gracias, Dios mío, porque eres tú, Señor, que en este tiempo nos hablas a través de tu palabra. Podemos entender un poco más de tu amor a través, Señor, de la vida de dos de tus discípulos. Al ver en Juan, Señor, pues no podemos dejar de pensar en que somos quizás tan similar a este discípulo. Quizás muy impetuosos, muy apresurados. Quizás, Señor, a querer hacer cosas, Señor, en tu nombre. Pero a veces equivocándonos. A veces fallando. Pero entendemos, Señor, también que tú no desechas, Señor. Que tú no, Señor, echas fuera a nadie. Sino más bien nos tomas. Nos procesas. Transformas aún, Señor, nuestra vieja manera de pensar, Señor. Tú renuevas nuestra mente. Renuevas nuestro corazón. Y nos ayudas a cada día, Señor, a poder, Dios bendito, poder madurar, a poder crecer, a poder entender, Señor, la verdad que hay en tu evangelio. Señor, muchas enseñanzas podemos sacar de lo que hemos podido escuchar el día de hoy. Podemos llegar a muchas conclusiones, podemos deducir muchas cosas. Pero te pido en este momento que sea el Espíritu Santo haciendo llegar, Señor, a mi mente y a mi corazón la palabra propicia. Esa palabra, Señor, que necesito hoy para mi vida. Que sea el Espíritu Santo, Señor, haciendo llegar, Señor, a mi mente y a mi corazón la palabra, Señor, que necesito en este día. Aún si en este momento, aún estoy, Señor, luchando con pensamientos negativos, con pensamientos de mentira, con pensamientos engañosos, que quieren, Señor, desestabilizar, Señor, la palabra que he recibido. O que quieren hacer que deseche lo que hoy he escuchado. Pues esos pensamientos, Señor, pues entendemos que no vienen de parte tuya. Y los reprendemos en el nombre de Jesús. Hoy tomamos esta palabra, Señor, para nuestras vidas. Y viendo la vida, Señor, de estos dos hombres que andaron tan cerca a ti, Señor. Que tuvieron que ser enseñados. Que tuvieron que ser instruidos. De la mano del Maestro. Nos llama la atención también la forma, Señor, en cómo, Señor, fuiste paciente para con ellos. Y por eso podemos entender que tú también eres paciente para con nosotros. Gracias por ese amor, Señor, hacia nuestras vidas.
Gracias por ese privilegio, Señor, de instruirnos cada día. Gracias, Dios mío, porque eres tú, Señor, quien cada día, bendito Dios, hace sensible nuestros corazones, porque eres tú, Señor, quien traes abajo, Señor, toda estructura humana de pensamiento, Señor, que aún nos gobiernan, toda tradición que a veces hay en nosotros, todo pensamiento que adquirí, Señor, en mi formación, Señor. Como bien dice tu palabra, renueve nuestra mente. Renueva nuestra mente, Señor. Y pon en nosotros un corazón conforme el tuyo, Dios mío. Un corazón compasivo, un corazón lleno de amor. Y sobre todo, Señor, ayúdanos a permanecer hasta el final, Señor. Gracias, Dios bendito. Gracias, Dios amado. Te damos la gloria a ti, Señor. En el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Gloria sea al Señor, amados hermanos. Amén. Dios bendiga grandemente sus vidas, amados hermanos, amadas hermanas, que el día de hoy están aquí con nosotros. ¿Sí? Dios bendiga grandemente sus vidas, amados hermanos. Sé que muchos amados hermanos van a poder de repente recibir esta palabra de diferentes formas. Pero es lo que el Señor quiere que usted reciba. Porque primero la palabra impacta en mi vida, hermanos. Y como bien les digo, hay muchas cosas que las cuales hemos podido oír el día de hoy que nos hace entender por qué Dios nos ama tanto. Porque Dios es tan paciente con nosotros. Y cómo no responder, amados hermanos, a ese amor. Cómo no responder, amados hermanos, a ese amor incomparable. Cómo no de responder obedeciendo, sirviéndolo. Siendo obediente. Amén. Amados hermanos, hermanas, Dios bendiga grandemente sus vidas. No queremos finalizar sin antes poder orar. Estamos próximos a unas elecciones, hermanos, en las cuales sin duda tenemos que orar. Tenemos que orar por la persona que va a asumir, amados hermanos, el gobierno. Tenemos que orar, amados hermanos, por las cosas que han de acontecer en nuestra nación. Orar por aquellos que han caído ya en la desesperanza. En aquellos que de repente, amados hermanos, ya no hayan de repente lugar ni consuelo. ¿Sabes? Todas las personas, hermanos, que a veces converso, o a veces por ahí tengo la oportunidad de conocer las diferentes, amados hermanos, ideas que tienen. Algunos ya de desesperanza. Algunos que dicen que pase lo que tenga que pasar. Algunos que creen en estas conspiraciones. En estas conspiraciones, amados hermanos, ¿no? Tipo espionaje. Otros que simplemente ya creen que ya estamos a puerta del fin del mundo. En realidad, amados hermanos, hay de todo. Pero lo que nunca debemos perder es la esperanza. Nunca debemos perder el enfoque de nuestra fe. Y si estamos estudiando Apocalipsis, o de repente no ha podido hacer hasta ahora, le invitamos a seguir las enseñanzas de Apocalipsis para que sepa un poquito. Un poco, nomás digo, porque en realidad no estamos haciendo un estudio exegético, hermenéutico, ni nada, pero estamos viendo algunos aspectos de la interpretación de este libro. En la cual, amados hermanos, nos muestra cuándo va a acontecer esto. ¿Y qué es lo que tiene que acontecer
para que suceda, amados hermanos, este tiempo de tribulación y el tiempo de gran tribulación. Y lo que seguro que a todos nos interesa, saber si la iglesia del Señor va a pasar por esto o no va a pasar por eso. Que es que creo que a muchos nos interesa eso, ¿no? ¿Vamos a pasar o no vamos a pasar por el tiempo de la tribulación? Pues todo está en la Escritura, amados hermanos. No hay necesidad de conjeturar nada, pues todo ha sido revelado en la Escritura. Así que yo le invito a poder seguir estas enseñanzas que son importantes para usted, para que nada lo mueva de su fe, para que nada los estabilice. Y hemos visto 3 aspectos muy importantes a través de la vida de estos discípulos, para no caer en el error de una mala interpretación del texto. Así que adelante, amados hermanos, aquellos que no pudieron entrar desde el inicio, subimos siempre las enseñanzas a la página de Facebook de la iglesia. Usted puede hacerlo, ¿sí? Usted puede verlo, está invitado a hacerlo, ¿sí? Y si necesita de repente añadir algo, de repente algo que tengamos que aclarar, pues sin duda siempre los invito a poderme escribir a mi número personal o a dejarme, amados hermanos, un mensaje por medio de nuestra página y con gusto le estaré respondiendo. ¿Sí? Así que vamos a orar, oramos al Señor, decimos: Señor, gracias en este tiempo por la palabra, Señor, que llega a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos sostiene, Señor. Hubiésemos desmayado si no creyéramos que veremos la gloria de Dios en la tierra de los vivientes. Sin duda hubiésemos claudicado, nos hubiésemos rendido, Señor, si no fuese, Señor, porque sabemos que tú estás, Señor, con nosotros. Que eres tú, Señor, quien tienes un cuidado especial de nosotros. Señor, es tan maravilloso poder cada día, Señor, sentir esa protección, sentir, Señor, tu presencia en nuestras vidas, en lo que nos alienta a continuar, Señor, en lo que nos ayuda, Señor, a permanecer. Porque sabemos que no solamente esto viene sobre nosotros, sino que también esto acompaña a nuestra familia. Porque lo vemos esto reflejado en nuestros cónyuges, lo vemos reflejado en nuestros hijos e hijas. Vemos ese cuidado que hay de ellos. Vemos esa protección que está con ellos. Y no solamente a ellos, Señor, también lo podemos ver en la vida de nuestros padres, la vida de nuestros hermanos, hermanas, aún en la vida de sus hijos y aún en la vida de sus hijos, ¿Cómo no estar totalmente agradecido, Señor? ¿Cómo no estar, Señor, con un corazón lleno de gratitud hacia ti? Hoy permítenos, Señor. Permítenos, Señor, tomar esta palabra y poder cada día, Señor, permanecer, animarme, continuar, a no claudicar, Señor. Señor, en medio, Señor, de un contexto de dolor y sufrimiento para muchos, eres tú, Señor, quien nos auxilias, quien nos guardas, quien nos cuidas. Y hoy también es propicio, Señor, pedirte por todos aquellos que están en un hospital, en todos aquellos, Señor, que están batallando por su vida. Hay muchas de estas personas, Señor, que quizás no conocemos, pero muchas que sí también conocemos. Familiares, amigos, familiares cercanos de alguien, Señor, que apreciamos, que está a la espera, Señor, de una cama, está a la espera de oxígeno, está a la espera, Señor, de recibir medicamentos. Hay, Señor, en este momento diferentes, Señor, situaciones. Pues hoy ya no queda juzgar, Señor,
si fueron negligentes o no. Hoy nos toca orar por ellos. Pedir, Señor, para que tengas misericordia de sus vidas. Pedirte, Señor, para que tú seas, Señor, sanador de estas personas. Y si está de acuerdo a tu voluntad, puedan, Señor, volver a casa al lado de sus seres amados. Tantos padres, Señor, clamando por sus hijos. Hijos clamando por sus padres. Es doloroso, Señor, ver toda esta situación a nuestro alrededor. Pero ¿a quién más iremos si no es a ti, Señor? El dador de vida. Aquel que es grande en misericordia. Aquel que puede levantar, Señor, aún, Señor, ese cuerpo inerte, poderle dar vida. ¿Cómo no clamar a ti, Señor? ¿Cómo no clamar a ti, Dios mío? Guarda, Señor, a todo el personal, Dios bendito, médico, tanto enfermeros, enfermeras, a un personal, Señor, de limpieza que se expone, Señor, a estos desechos, Señor, infectados. Ellos también tienen hijos, tienen padres, tienen familia que esperan que vuelvan con bien. Ten misericordia, Dios amado. Ten misericordia, Señor. Quizás hemos sido rebeldes, desobedientes. Pero danos, Señor, la esperanza. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Bendito Dios. Ponemos todo esto en tus manos. ¿A quién más, Señor, iremos? ¿En quién más confiaremos si no es en ti, Dios mío? Te pedimos así también, Señor, que dirijas, muevas, Señor, a nuestras autoridades. Las familias padecen, sufren, hay escasez en todo lugar, en diferentes familias, diferentes ciudades. Tú seas, Señor, moviendo en este momento de forma propicia a nuestras autoridades, desde el presidente, Consejo de Ministros, congresistas, alcaldes, gobernadores regionales, toda persona que está en autoridad, Señor. Guíalos con sabiduría, Señor, a poder hacer, Señor, de forma correcta, Dios bendito. Sea la gestión, Señor, de los medicamentos o del personal médico, o todo lo que se necesite en este tiempo, Señor, para aquellos que en este momento necesitan, Señor. No permitas actos de corrupción. No permitas, Señor, actos, Señor, deshonestos. Exhibe el pecado, Señor. Si estuvieran cometiendo, Señor, estas autoridades de nuestra nación. Sabemos, Señor, que eres tú, Dios mío, quien en este tiempo también, Señor, dirige, Señor, a tu iglesia, a poder clamar, Dios bendito, para que seas tú, Señor, obrando, Señor, en nuestra nación. Una nación, Señor, en la cual, amado Padre,
llamada por muchos una nación, Señor, que estaba ascendiendo, una nación próspera, una nación bendita, Señor. Sabemos, Señor, que tú vas a levantar, Señor, nuestra nación. Tú vas a levantar nuestra nación, Señor. Así lo creemos, Dios bendito. Así lo creemos, amado Dios. Toda necesidad nuestra, toda necesidad de la ciudad donde nos encontramos, toda necesidad que vemos a nuestro alrededor, Señor, ponemos en tus manos, creyendo que tú eres Jehová Jireh, el Dios proveedor. Eres el Shaddai, el Dios de lo imposible. En ti confiamos, Señor. En ti confiamos, Dios bendito. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amados hermanos, hermanas, Dios los bendiga grandemente por permanecer hasta el final de esta transmisión. Entiendo, para muchos hay mucha diferencia de hora, como nuestra hermana Paola, ¿sí? Dios la bendiga mucho, mi hermana. Saludos a toda la familia, nuestro hermano César, a todos, nuestra hermana Cristina, también Dios la bendiga grandemente, ¿sí? Aquí también está su hija, ¿no? Nuestra hermana Miluska, Dios la bendiga grandemente, también mi hermana, a su esposo, a sus hijos, ¿sí? Nuestro hermano Cristóbal también, que nos viene acompañando ya hace unas semanas, Dios bendiga grandemente su vida, hermano, ¿sí? Así también a nuestra hermana Carla Ticona, ¿no? La familia Cuña Ticona presentes el día de hoy. Dios bendiga grandemente sus vidas, mis hermanos. Sé que el Señor también los hará volver con bien. Amén. También a la familia, nuestro hermano Freddy, nuestra hermana Karina, la familia Anicama Pajuelo. Dios bendiga grandemente sus vidas. ¿Sí? Y a nuestra hermana Sofía, a nuestro hermano Alex y a todas las pequeñas. ¿Sí? Dios bendiga grandemente sus vidas. Un fuerte abrazo de aquí para ustedes. Sí, y a todos, amados hermanos, aquellos que han podido permanecer desde el inicio, que de repente ya en este momento no están aquí, sean bendecidos por el Señor. Sí, amados hermanos, si hay algunos que de repente entran, se desconectan por diferentes circunstancias, pero sé que también muchos verán también posteriormente esta transmisión, así que Dios bendiga grandemente sus vidas. Siempre estamos aquí para servirles, para poder orar si es que hay alguna necesidad. Nunca duden en escribir, ¿sí? Nunca duden en escribir. Sin duda, el día de ayer hemos tenido ayuno de pastores de forma virtual, ya que nos estamos reuniendo, y ayer justamente hablábamos eso entre los pastores, que, amados hermanos, no debemos guardarnos a veces las cosas. Si hay alguna necesidad, hablen, llamen. Ahora, si de repente no es una necesidad física, de repente una necesidad de algo específico, no dude también en solicitar ayuda, hermanos. No dude, sin duda, en solicitar ayuda. Estamos para ayudarnos, hermanos. Estamos hoy, más que nunca, para mostrar que el Evangelio no simplemente es de palabra, sino también con hechos concretos. Y es lo que en este tiempo, amados hermanos, queremos hacer, ¿sí? Así que, amados hermanos, muchos de ustedes tienen mi número, y si no lo tiene, está en la página de Facebook, ¿sí? Como número de contacto, es el 970-08-5212. Gustosos de atenderlos, de poder conversar, de poder orar también con ustedes, ¿sí? No hay horarios, a cualquier hora que usted considere. Si no le respondo a la primera es porque algo debo estar haciendo, y tiempo después inmediatamente estaré también devolviendo la llamada, ¿sí? A veces sí, la complicación es más que nada porque también estoy a veces al teléfono, entonces solamente en esas circunstancias a veces no contesto, ¿no? O porque de repente estoy también en el carro, ¿no? Y en el carro pues no podemos estar sacando el celular, hermano. Sí, ¿no? Entonces, por esas circunstancias, ¿sí? Igual inmediatamente yo estaré respondiendo, o si quiere escribir usted al número de WhatsApp, no duden en hacerlo, ¿sí? Así que Dios bendiga grandemente sus vidas. Nos encontramos el día de mañana, 10 de la mañana, para continuar con nuestro estudio de Apocalipsis.
capítulo 6, ¿sí? No, estamos ya en el 7, Apocalipsis capítulo 7. Dios los bendiga, mis hermanos. Muchas gracias. Bendiciones. Sí, saludos para toda la familia, mis hermanos, ¿sí? Bendiciones.